de autor en tiempos de COVID-19 en interacción con los ODS. Presentado por Reforma, la Asociación para Promover Servicios de Bibliotecas e Información a Latinos e Hispanoparlantes y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, Sección América Latina y el Caribe, IFLALAC. Mi nombre es Alejandra Vélez, soy la secretaria de IFLALAC, miembro de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Bibliotecología de Colombia, directora de la Biblioteca Miguel A. Caicedo de la Universidad Tecnológica de Chocó y candidata a maestría en Ciencias de la Información de la Universidad Tecnológica de Chocó. En este evento hablaremos sobre cómo el COVID-19 ha impulsado un cambio masivo hacia el mundo digital que hizo evidente la realidad de las desigualdades relacionadas con los préstamos electrónicos y acceso remoto a publicaciones. IFLA ha llamado a la acción a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, el organismo del sistema de las Naciones Unidas responsable de los servicios IP, las políticas, la información y la cooperación. La OMPI debe adoptar una postura y mostrar liderato para ayudar a las bibliotecas. Este llamado está a la par con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que también apoyan la lucha contra la pandemia y sus consecuencias. El mejorar la educación, reducir desigualdades, erradicar la pobreza y el hambre, construir un mundo mejor y salvar vidas. Dado que muchas bibliotecas no pueden ofrecer servicios personales, ¿sí?, de presencialidad, la necesidad de leyes que permitan a nuestras instituciones utilizar herramientas digitales para cumplir con sus misiones es muy necesario. Sin embargo, en muchas ocasiones, esto no ha sido el caso para nuestras bibliotecas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a poder hablar un poco sobre el tema que estamos tratando. Ahora le voy a dar la bienvenida a nuestros ponentes en orden de presentación. Iniciará la doctora Loida García Feo, consultor de Bibliotecas Internacionales, presidente de la Asociación Americana de Bibliotecas 2018-2019, presidente del Grupo de Trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ALA, presidente del Comité de ALA sobre la condición de la mujer biblioteconomía, CODU, sección de gestión de asociaciones bibliotecarias de la IFLA, coordinadora de información, consejero y cofundador de la IFLA, fundador de la serie en línea IFLA, miembro de la Junta de Gobierno de IFLA en los años 2013 a 2017. Después de Loida nos hablará la doctora María Angélica Fuentes Martínez, quien es bibliotecóloga, licenciada en Ciencias de la Documentación, magíster en Documentación Digital, máster ejecutivo en Gestión de Conocimiento, coordinadora de Recursos Digitales Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, chair de la sección de América Latina y el Caribe de IFLA, presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile. Después de la doctora María Angélica nos hablará la doctora Elizabeth García, quien es la chair del Comité de Relaciones Internacionales de Reforma, es presidente del capítulo noreste de Reforma, es gerente de biblioteca comunitaria en Kings, escritora de libros. El doctor Jonathan Hernández nos hablará después de la doctora Elizabeth, quien es el investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información IBI, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Internacional de Bibliotecas y Asociaciones Bibliotecarias, IFLA. Después intervendrá el doctor Juan Miguel Palma, doctor en Biblioteconomía y Estudios de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, profesor de la licenciatura en Biblioteconomía y Estudios de la Información del Sistema de Universidades Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, bibliotecario académico en el Sistema de Información Académica y Humanidades de la Coordinación de Humanidades UNAM, miembro electo del Comité Permanente de la Sección de América Latina y el Caribe de la Federación IFLA Internacional y socio de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC. A Juan Miguel Palma lo estaré acompañando yo, Alejandra Vélez, en esta presentación. Bueno, ahora vamos a darle paso a la doctora Loida Feo, quien nos hablará sobre los conceptos generales de la temática de derechos de autor, COVID-19 y ODS.
Doctora Loida, bienvenida. Está dispuesta para que usted pueda presentar. Muchas gracias, Alejandra. Saludos a todos los colegas. Voy ahora a compartir mi pantalla. Mi agradecimiento a los oficiales de Reforma y de IFLA-LAC por su apoyo en este evento conjunto. Es la segunda vez que Reforma e IFLA se unen. La primera vez fue en el 2010, ya hace 10 años, cuando fui presidenta de Reforma. E invité al chair de IFLA-LAC en aquel entonces, Filiberto Martínez, a que presentáramos un evento junto en la conferencia de ALA. Y de ese evento, la UNAM publicó un libro con las presentaciones de las ponencias de los presentadores. Y aquí está una foto de la familia de Reforma. Ya les muestro otra foto de la familia LAC. Bueno, entonces, esto quiere decir que hemos trabajado por bastante tiempo. He trabajado con LAC por muchos años en estos asuntos de temas de acceso a la información. En Costa Rica, en el 2017, dando el primer taller de IFLA-FAIF, comité de IFLA acerca del libre acceso a la información y libertad de expresión para un grupo de países en esa región. Fue la primera vez que FAIF vino para Latinoamérica, en el 2007. Y luego fuimos a Perú, a Brasil y Colombia. Aquí está una foto en Colombia, para la segunda reunión de presidentes de asociaciones de bibliotecas de Latinoamérica en la Universidad Javeriana de Colombia. Yo recuerdo todos los detalles. Bueno, estoy muy inspirada de continuar trabajando con ustedes hoy y en el futuro. Nuestra región tiene muchos modelos para el mundo para traer cambio y demostrar tangiblemente, con evidencia, cómo las bibliotecas impactan las personas y las comunidades, y los gobiernos reciben el retorno en su inversión. Como siempre han escuchado que dije durante mi presidencia de la ALA, el cambio no es algo que se obtiene y ya. El cambio es una acción continua y nos necesitamos todos para lograrlos una y otra vez, para cambiar las comunidades, nuestra profesión y el mundo. Trabajar juntos es una estrategia muy efectiva para conservar los servicios que prestan las bibliotecas. Durante esta pandemia, todos los servicios bibliotecarios han cambiado para siempre. El primer cambio masivo fue a lo digital. El mundo está operando ahora en línea y los bibliotecarios se lanzaron con todo, con mucha esperanza y energía para creativamente diseminar y diseñar servicios para continuar proveyendo acceso a la información a los usuarios de las bibliotecas. Dado que muchas bibliotecas no pueden ofrecer servicios en persona, la necesidad de leyes que permitan a nuestras instituciones utilizar herramientas digitales para cumplir con sus misiones es muy clara. Sin embargo, en demasiadas situaciones este no ha sido el caso. Las bibliotecas han encontrado barreras en el área de derechos de autor para proveer acceso a la información. Ahora, con la situación de COVID-19, que mantiene a las bibliotecas en la región con servicios limitados y el acceso a la información se ha afectado por las restricciones a utilizarse en línea, tenemos a investigadores y a científicos también afectados porque su acceso se ha limitado. Y no solamente en la región, pero esta es la que estamos hablando hoy, sino el mundo completo está viviendo esto. Todo nos confirma que este es un momento trascendental para las bibliotecas y las comunidades a las que servimos. Por lo tanto, es imperativo que continuemos hablando y moviendo acción certera en torno a las consideraciones de derechos de autor en tiempos de COVID-19, en intersección con los ODS, porque las provisiones temporeras relacionadas con derechos de autor y asuntos legales deben considerarse para largo plazo también. Y estos impactan los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como educación, que es el número 4, innovación y transformación económica, que es el ODS número 9,
y reducir inequidades, que es el ODS número 10. Debido a esta situación actual, como hemos dicho en la descripción de este evento, IFLA ha llamado a la acción a la OMPI, el organismo de sistemas de las Naciones Unidas que es responsable por los servicios IP, las políticas, la información y la cooperación, para que la OMPI adopte una postura clara y muestre liderato para ayudar a las bibliotecas. Y este llamado está a la par con los ODS, que también apoyan la lucha contra la pandemia, para mejorar la educación, para reducir desigualdades, para erradicar la pobreza y el hambre, para construir un mundo mejor, traer cambio y salvar vidas. La situación actual. Sin las leyes de derecho de autor adecuadas y en particular bajo COVID-19, existe la preocupación de que las bibliotecas no puedan llevar a cabo actividades como la hora de cuento, que tiene que ver con el ODS 4, educación de calidad. Brindar acceso a la investigación, ODS 9, que tiene que ver con la industria. Vamos a mover un poquito esto. ¿Okay? Que tiene que ver con la industria, innovación e infraestructura. Y con el 17, que son las alianzas para lograr los objetivos. Salvaguardar el patrimonio, que es el objetivo 11.4. Ese tiene que ver con las ciudades y comunidades sostenibles. Brindar acceso a la información de manera más amplia. Tiene que ver con el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y para respaldar el acceso a la información vinculada con los otros ODS, acordémonos que acceso a la información es un objetivo, es un concepto que impacta todas las áreas de nuestra vida, del planeta, arriba del agua y debajo del agua, como los describen los ODS. En la OMPI, la IFLA y otros están trabajando para apoyar la acción internacional que establecería un conjunto básico de limitaciones y excepciones a los derechos de autor para las bibliotecas, que funcionarían independientemente de la tecnología y más allá de las fronteras. Tenemos el precedente del Tratado Marrakech, como eso se ha trabajado. Si bien muchos países apoyan la necesidad de acción, el progreso, como sabemos, sigue siendo un poco lento, con esfuerzos de los titulares de derechos para afirmar que todo se puede resolver a nivel nacional. Pero vemos que ese no es siempre el caso, lo que implica que permitir que las bibliotecas hagan su trabajo de alguna manera resultaría perjudicial para los titulares de derechos, lo cual es cuestionable. También hay esfuerzos principalmente liderados por sociedades de gestión colectiva para sugerir que todo uso de las obras por las bibliotecas debería estar sujeto a licencias, lo que probablemente conduciría a una caída en las adquisiciones en las bibliotecas, porque los únicos ganadores son las propias sociedades de gestión colectiva. En general, un desafío clave es intentar que la OMPI se aleje de su configuración predeterminada de favorecer a los titulares de derechos. Acción de la IFLA. Bueno, el enfoque actual de la IFLA entonces es promover el trabajo en torno a la preservación como un primer paso, como un instrumento que no solo garantizaría que todos los países permitan la preservación, incluida la cooperación transfronteriza, sino que también permitiría el acceso transfronterizo para bibliotecas tradicionales, funciones como la investigación y la educación. Esto es un poco menos amplio de lo que nos gustaría, pero es importante ser realistas para avanzar. Finalmente, el llamado a la acción nos incluye el que IFLA está interesado en trabajar más con las personas de la región que están en este tipo de evento,
para que nos conectemos con los empleados y los líderes de IFLA si estamos trabajando en estas iniciativas en nuestros países. Para que les motive a que persistan para conectar con las oficinas de derechos de autor y establecer buenas relaciones con los gobiernos para que los gobiernos puedan hablar a favor de las bibliotecas en la OMPI. También vale la pena que trabajen con las agencias gubernamentales que manejan asuntos de los ODS en su país para promover la idea del acceso abierto y la ciencia abierta como elementos esenciales para la consecución de los ODS, particularmente el ODS 17, que es el que promueve las alianzas para la implementación de todos los ODS. Por último, IFLA estará complacido de apoyarlos en lo que haga falta. Cuando estaba en el comité de IFLA FAIF, gestionamos una carta para Chile que estaban trabajando todo ese esfuerzo que culminó muy exitoso. Y este apoyo de IFLA es bueno para ayudarles a lograr reformas de derechos de autor a nivel nacional y les apoyan en lo que haga falta. Bueno, les motivo a que continuemos trabajando juntos para traer cambio, incluyendo esta área de derecho de autor, para ayudar a las bibliotecas y sus usuarios tan impactados por COVID-19. Y continuemos de la mano, construyendo comunidades porque juntos podemos traer cambios. Las bibliotecas igualan a esperanza. Muchas gracias y ahora vamos a continuar con nuestro próximo ponente. Gracias, doctora Loida. Bueno, quiero rescatar de la intervención de la doctora Loida esta pequeña línea. La OMPI se aleje de favorecer a los titulares de derechos y obviamente con esto poder pues, trabajar en pos de que los servicios bibliotecarios sean un medio para preservar la información y dar más acceso a las comunidades. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la doctora Angélica Fuentes. Bueno, doctora Angélica, le doy el paso para que usted pueda presentar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a Loida también, a Reforma, por habernos hecho esta invitación, ¿cierto? Saludar a todos los colegas y los amigos que nos están acompañando en este momento de distintos lugares del mundo. Celebro mucho. Yo sé que esto es una fecha complicada, ¿cierto? Diciembre es una hora complicada en varios de nuestros países. Sin embargo, están con nosotros y lo agradecemos, ¿cierto? Nosotros queremos compartir desde IFLA-LAC algunas miradas desde la región en consideraciones al derecho a autor, los tiempos de COVID, en intersección con los ODS. Es un tremendo desafío, ¿cierto? Porque como ustedes ven, lo que nos convoca son tres grandes temas en donde hoy día las bibliotecas tienen una relevancia sin duda bastante importante, sobre todo con la responsabilidad social que tenemos con nuestras comunidades. Como bien dijo Alejandra, bueno, soy María Angélica Fuentes y soy la chair de IFLA-LAC y presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile y bibliotecóloga. Entonces, a nosotros nos convocan un par de preguntas que no las voy a responder, las voy a plantear, ¿cierto? Porque tienen que ver con una serie de reflexiones que yo creo que nosotros, como bibliotecarios, profesionales de la información, trabajadores de bibliotecas, no hemos estado realizando desde un tiempo a la fecha, ¿cierto? ¿Qué debe cambiar para que las bibliotecas puedan responder de manera eficaz durante las futuras oleadas de infección u otras epidemias o desastres futuras? ¿Cierto? Nosotros en nuestra región tenemos una serie de situaciones, algunas del todo desafortunadas, ¿cierto? Que tienen que ver con los desastres naturales que sufre esta región, esta querida América Latina y el Caribe. Entonces las bibliotecas en ese contexto hemos sido desde mucho tiempo las garantes no solo del acceso a la información, sino las contenedoras de nuestras comunidades, ¿cierto? Entonces en eso, si bien hoy día tenemos un rol, una identidad en nuestros entornos, tenemos que seguir mirando más allá, tenemos que ver, por ejemplo, cómo esta situación de pandemia nos provoca y nos convoca a nuevos escenarios. ¿Cómo
cómo estamos como bibliotecas de América Latina y el Caribe afrontando esta situación, ¿cierto? Con solidaridad, con integración, con representación, etcétera. Somos los lugares, por antonomasia, uno de las organizaciones más confiables a través del mundo. ¿Cuáles son las prácticas y recomendaciones para la región? Bueno, aquí van a aparecer muchas, ¿cierto? Que nosotros como prácticas las tenemos claras y como recomendaciones podemos tomarlas, integrarlas, desintegrarlas, ¿cierto? Nosotros en estos momentos de necesidad nos ponemos bastante creativos, ¿cierto? Porque hemos visto y escuchado una serie de experiencias de cómo las bibliotecas, ¿cierto?, han sido capaces de traducir esta situación tan tremenda en una oportunidad. Entonces, como les decía, aquí nos convocan tres grandes temas: el derecho a autor, el COVID-19 y los ODS. Con respecto al derecho a autor, ¿cierto? Estamos hablando, como bien lo mencionó Loida, ella nos apoyó bastante en todo el lobby que hicimos desde Chile cuando se discutió la ley de propiedad intelectual y pudimos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucho apoyo de la sociedad civil, incorporar excepciones y limitaciones para bibliotecas. Esto ha sido, ¿cierto?, un ejemplo, yo me atrevo a decir, a nivel mundial, porque sabemos con qué lobby estamos enfrentando, ¿cierto?, como lo mencionó Loida al inicio de su presentación. Sin embargo, cuando discutimos y dejamos establecidas estas excepciones y limitaciones para bibliotecas, discutimos el entorno digital, pero no era una realidad que en ese momento teníamos tan cercana como hoy día, ¿cierto? Discutimos el entorno como una forma de llevar el acceso a través de lo que vemos hoy día, de la ciencia abierta de los contenidos. Hoy día el entorno digital asociado al acceso es crítico. Es crítico porque nos muestra un cambio en el modelo de servicios que hoy día estamos realizando desde las bibliotecas. Con respecto al COVID, ¿cierto?, el rol que hemos tenido las bibliotecas, no solo del acceso a la información, que somos garantes por antonomasia, sino de cómo acogemos a nuestras comunidades, cómo transmitimos, cómo somos contenedoras de estas comunidades, ¿cierto? Porque cuando se pierde lo presencial, ¿cómo tenemos la capacidad de reproducir ese entorno en el modo virtual, por decirlo de alguna forma? Y luego vamos, al tema de los ODS. Los ODS, ¿cierto?, donde las bibliotecas, a través del ODS 16, que tiene que ver con la paz y particularmente con el punto del acceso a la información, nosotros en el tema de los ODS hemos hecho una serie de acercamientos para que las bibliotecas, los profesionales de la información, nos veamos reflejados en los ODS. Nosotros un par de años contamos con el apoyo de IFLA en un proyecto para para realizar una serie de talleres de la relación de los ODS y las bibliotecas. Y nos pasó algo bastante curioso, que en particular las bibliotecas o los trabajadores de bibliotecas no nos veíamos reflejados en los ODS hasta que hacíamos el ejercicio de revisar cada uno de estos ODS. Y las bibliotecas estamos en todos. Y en eso es donde tenemos que buscarnos. Y aprovecho y me tomo un minuto para hacer una pequeña promoción, ¿cierto? Ustedes saben que el 2021 es el año iberoamericano de las bibliotecas y nosotros con IFLA, con IFLALAC, con Iberbibliotecas, con Avinia, estamos trabajando una serie de proyectos y actividades para llevar a cabo, y uno de esos para la región de América Latina y el Caribe es hacer un taller para el mapa mundial de bibliotecas, ¿cierto?, para incrementar la presencia de los países de Latinoamérica en el mapa mundial de bibliotecas de IFLA. Estos talleres los vamos a hacer vinculados inicialmente con cada asociación de los países, luego con Avinia, las bibliotecas nacionales, y luego ya lo vamos a abrir a la comunidad. Así que les cuento para que estén preparados, porque pretendemos empezar la primera quincena de enero.
Nosotros en Chile, y aquí cito a una colega que es María Antonieta Ubillo, que hizo un estudio, ¿cierto? Recogió una serie de información que tenían que ver con el acceso con lo público, y yo lo voy a contextualizar en el entorno digital, ¿cierto? Cómo el entorno digital a las bibliotecas nos cambió el escenario, cómo nos reconocemos en este entorno digital, cómo llevamos el modelo de servicio de lo presencial, ¿cierto?, a lo digital. ¿Dónde están los desafíos? ¿Dónde están las preguntas? Es bien interesante lo que ella, digamos, recogió en esta encuesta, que fue parte de una presentación que también hizo, que tenía que ver con el acceso, público y privado, la mirada desde las bibliotecas, y también cómo nosotros estamos dando acceso a estas colecciones, ¿cierto? El acceso abierto, el licenciamiento. Nosotros vemos, si podemos, hacemos la relación de cómo este COVID-19, de alguna forma, al inicio de esta pandemia, ¿cierto? En el sentido de la producción de información, particularmente científica, los proveedores de información fueron abriendo sus contenidos, fueron abriendo partes de sus bases de datos, porque entendieron que de otra forma estas estrategias, estas alianzas, como dice el ODS 17, no iban a ser factibles, porque de pronto el mensaje de que nadie quede atrás hoy día se hace más patente que nunca. Y con respecto a consideraciones, ¿cierto? Y en honor al tiempo, porque tampoco me quiero pasar, ¿cierto? Consideraciones desde el entorno digital. Como ya dije, el acceso a la información, cómo nosotras las bibliotecas, siendo garantes de esto, aseguramos este acceso a la información, la gestión de los contenidos digitales, cómo tenemos la capacidad de trasladar nuestro modelo de servicios tradicional al modelo de servicios digital, desde la virtualidad. Desde la digitalización, ¿cierto? No pensado como ese proceso de conversión de material, sino cómo nosotros nos digitalizamos, cómo nuestras organizaciones, instituciones, hasta los estados mismos, se digitalizan, no solo para dar acceso, sino además transparencia de información. Y con el tema de la gestión de derechos de autor, donde no me voy a detener más allá, sí, porque no es un tema nuevo, ¿cierto? Sabemos que en el entorno de Internet, en el entorno digital, el tema de los derechos de autor siempre ha sido una discusión, como lo planteaba Loida, ¿cierto? Siempre hay un desafío ahí desde los autores, desde las comunidades, desde quienes generan la información, desde los derechos morales hasta los derechos económicos. Y bueno, y ya para terminar, como les decía, los invito a que sean parte próximamente de nuestra serie de talleres del mapa mundial de bibliotecas, ¿cierto? Para incrementar la presencia de las bibliotecas, fortalecer la presencia de los ODS en nuestras bibliotecas, ¿cierto? Hacerlos patentes frente a las nuevas necesidades que tienen nuestras comunidades. Y efectivamente no dejar a nadie atrás. Así que con esto por ahora me despido y reitero el agradecimiento, la invitación, celebro la conversación y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias, doctora Angélica Fuentes. Bueno, voy a rescatar una frase que nos traía la doctora, un análisis muy interesante, y es que realmente ha sido eso de asegurar el acceso a la información, trasladando el modelo de servicio presencial al digital. Ese ha sido un reto que ha tenido, me imagino que todos hemos tenido que afrontar en este COVID-19, y pues hemos hecho una buena labor, creo que en ese caso, y muestra que la biblioteca realmente seguimos ahí. Bueno, continuamos con la doctora Elizabeth García, chair del Comité de Relaciones Internacionales de Reforma, quien tratará acerca de los ejemplos de bibliotecas en Estados Unidos. Doctora Elizabeth, muy bienvenida. Gracias. Sí, voy a compartir. Acá está. Voy a compartir mi screen. Ok, acá está. ¿Me escucha? Muchas gracias. Esto es un placer estar acá con ustedes. Voy a hablar.
Muchísimas gracias, es un placer estar acá con ustedes. Voy a hablar un poquito acerca de Reforma. Reforma es la organización para promover servicios de biblioteca para la comunidad latina y de habla hispana. Reforma ha trabajado activamente, fue fundada en 1971 y ha trabajado activamente desde entonces para apoyar la comunidad hispanohablante. El fundador de Reforma fue el doctor Arnulfo Trejo, quien fue también el primer presidente de Reforma de 1971 al 1973. El actual presidente de Reforma es Oscar Baeza. ¿Cuáles son los objetivos de Reforma? Los objetivos de Reforma son el desarrollo de colecciones en español con enfoque latino, el reclutamiento de personas de la biblioteca bilingüe y multicultural, la promoción de la conciencia pública sobre bibliotecas y bibliotecología entre latinos, la defensa en nombre de las necesidades de información de la comunidad latina y enlace con otras organizaciones profesionales. Todos los objetivos de Reforma son súper importantes, pero en mi opinión, uno de los más primordiales es la promoción de conciencia pública sobre bibliotecas en los Estados Unidos, debido a que desafortunadamente muchos inmigrantes vienen a los Estados Unidos, vienen de países en los cuales los servicios de bibliotecas son limitados. Y es la responsabilidad de los bibliotecarios educar a la comunidad acerca de la gran cantidad de servicios que tienen las bibliotecas en los Estados Unidos. Reforma tiene más de 20 capítulos alrededor de los Estados Unidos y uno en Puerto Rico. La mesa directiva de Reforma se compone de un presidente, vicepresidente, presidente anterior, secretario, tesorero, representantes de capítulos y representantes de socios para aquellos miembros que no se asocian a un capítulo en particular. Algunos de los premios de que Reforma ofrece cada año incluye el Bibliotecario del Año, doctor Arnulfo Trejo, en honor a nuestro fundador, y el Elizabeth Martínez, premio a la trayectoria del año, a mi trayectoria de vida, en honor a Elizabeth Martínez. También Reforma patrocina el Pura Bell premio, quien es otorgado a un escritor e ilustrador, por ejemplo, notable de literatura de niños. El nombre es en honor a la primer bibliotecaria puertorriqueña en Nueva York. Ella fue la pionera de trabajo bibliotecario por la comunidad puertorriqueña y latina. Uno de los proyectos también de Reforma es la misión de Niños en Crisis. La misión es entregar a los niños libros para alimentar la mente y dar esperanza. Este proyecto fue formado a raíz de todos los miles de niños que llegaban a los Estados Unidos en la frontera y quienes venían solos. Entonces fue organizado este proyecto para ayudarlos. Quiero contarles que la membresía de Reforma para miembros internacionales es completamente gratis, así que les aconsejo que se hagan miembros para tener acceso a la organización. De esa forma podemos intercambiar ideas para beneficio mutuo.
Reforma estará cumpliendo 50 años de existencia en el 2021. Y tendremos una conferencia espectacular del 4 al 7 de noviembre en Portland, Oregon. Les invito para que vengan a Portland, Oregon para festejar con nosotros en este 50 aniversario de Reforma. También les invito a que participen en nuestras redes sociales de Reforma. Reforma está en las mayores redes sociales, pueden enviar imágenes, pueden compartir ideas para beneficio mutuo. Algunos ejemplos de bibliotecas en los Estados Unidos. Acá les puse unos enlaces porque el tiempo es tan limitado de que tengo, pero puse unos enlaces para que ustedes puedan visitar. Son las 3 instituciones de la ciudad de Nueva York que componen la biblioteca de Queens, que tiene 65 bibliotecas comunitarias, la biblioteca de Brooklyn, que tiene 59 bibliotecas comunitarias, y la biblioteca que es llamada de Nueva York, que incluye el condado de Manhattan, del Bronx, Staten Island, con 92 bibliotecas comunitarias. Las bibliotecas siempre han ofrecido una variedad de servicios, pero en los últimos meses han ampliado sus servicios para ayudar virtualmente. Esta es una muestra de algunos de los servicios que se ofrecían anteriormente en persona y que ahora estos son ofrecidos virtualmente a la comunidad. Los dejo con un pensamiento de Maya Angelou. Procura ser un arco iris en la nube de alguien. En estos tiempos de crisis especialmente, hay muchísima gente que necesita nuestro apoyo. Entonces les aconsejo de que tomen este pensamiento y ayuden a la comunidad. Uno de los lemas de Reforma es: leer es poder. Les agradezco muchísimo su atención y espero que estemos conectados para aprender de unos a los otros, mutuamente. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Doctora Elizabeth, muchísimas gracias por su intervención, muy, muy interesante, la verdad es que nos ha aportado muchísimo y quiero ampliar diciendo que estos servicios se pueden, obviamente, ser afectados por los derechos de autor, ¿cierto? Son directamente, digamos, afectados por el derecho de autor. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta en esta intervención. Muchas gracias, doctora Elizabeth, de nuevo. Bueno, Gracias. continuamos. A usted, muy amable. Continuamos con el doctor Jonathan Hernández, miembro de la mesa de gobierno de IFLA y quien nos va pues, a hablar en estos momentos sobre sus aportes. Bienvenido, doctor Jonathan. Está a disposición el panel para que usted pueda comenzar. Muchísimas gracias, Alejandra, y buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo algunas experiencias que hemos trabajado desde la IFLA, la cual siempre ha estado muy al pendiente y siendo, digamos, un estandarte para tratar de buscar este equilibrio en los derechos de autor para el beneficio de las bibliotecas. Bien, voy a compartir mi pantalla. Listo. Pues bueno, como sabrán, como lo he mencionado, pues la IFLA ha estado fuertemente involucrada en el trabajo para lograr mejores leyes que permitan a las bibliotecas e instituciones bibliotecarias ofrecer plenamente servicios de información y sobre todo para lograr que las bibliotecas cumplan con su misión de interés público y de proporcionar un pleno acceso a la información. Como ustedes sabrán, la estructura de la IFLA es una estructura grande y compleja y mencionaré particularmente dentro de los programas estratégicos que tiene un programa dedicado especialmente a los derechos de autor y a otros asuntos legales, CLM o CLM, como lo conocemos, también que está fuertemente vinculado con el comité FAIFE, como lo quieran decir, que es el libre acceso a la información y la libertad de expresión. Ambos comités también han trabajado en conjunto
y hemos celebrado también reuniones satelitales en conjunto para precisamente buscar soluciones a todo este entorno grande que son los derechos de autor y sus ramificaciones. Entonces, como lo comenté al principio, pues bueno, la IFLA es una organización compleja, pero afortunadamente estamos llevando a cabo una revisión de la gobernanza de la IFLA para precisamente simplificar funciones, para hacer una federación más inclusiva. Se ha venido trabajando esto desde hace ya varios años. Entonces, para lograr una asociación también más diversa y que represente precisamente a todo el sector bibliotecario. Entonces, pues bueno, eso también es un llamado para que estén al pendiente de todas estas nuevas propuestas y toda la nueva gobernanza de la IFLA que pueden encontrar, por supuesto, en el sitio web. Bien, me voy a enfocar un poco en mostrarles un poco sobre todo lo que ha hecho y las preocupaciones de este programa del CLM de derechos de autor y otros asuntos legales. Entonces, la IFLA ha estado particularmente interesada en aquellas cuestiones que afectan directa e indirectamente a las bibliotecas, como cuáles, como las barreras económicas y legales para la adquisición y el uso de recursos de información y de servicios bibliotecarios eficaces, los acuerdos de suscripción y licencias, las cuestiones legales para un mayor acceso a la información y esto enfocándose en los entornos digitales. Por supuesto que también una amplia gama de otros asuntos legales de importancia internacional para las bibliotecas. Cada región, cada país puede tener sus propias cuestiones legales específicas en los que necesita una mayor incidencia. Por supuesto que también dentro del CLM se encuentra un subcomité dedicado a las preguntas sobre el préstamo electrónico. Es algo que también y que precisamente después de la COVID y durante la COVID, pues se puede tener de alguna forma también, tiene una mayor relevancia. De ahí que nos vamos a un tema que es muy importante y que estoy seguro que todos ustedes han escuchado, y porque es algo con lo que día a día estamos lidiando, ¿no? Que son las limitaciones y excepciones. Sabemos que las bibliotecas en todas partes del mundo ayudan a millones de personas a realizar su trabajo y esto se ramifica en las diversas actividades para diferentes públicos. Es decir, que hacen estudiantes, investigadores, de ocio, además del gran trabajo que hacen las bibliotecas en preservar el patrimonio documental físico y electrónico o digital. Y lo más importante es que pueden apoyar a las personas sin ninguna distinción e incluso aquellas que por algún impedimento físico o discapacidad tienen dificultades para acceder a la información. Es decir, sabemos que las bibliotecas facilitan el intercambio intelectual a través de las distintas manifestaciones de la información, ¿sí? A través de una rica infodiversidad. Entonces, si bien esto que les comenté es un escenario ideal, también es un escenario que muchas bibliotecas no cumplen cabalmente. Entonces, pero no por culpa de las bibliotecas. Entonces, para que esto sea una realidad en todas partes, para cumplir la misión que tienen las bibliotecas, se necesitan normas claras de derechos de autor internacionales y nacionales, junto con flexibilidades legales, precisamente conocidas como limitaciones y excepciones. Perdón. Como limitaciones y excepciones. Entonces, estas van a proporcionar un equilibrio en un sistema de derechos de autor entre los usuarios y los autores. Estas excepciones al derecho de autor permiten a las bibliotecas preservar, hacer accesibles las obras a sus usuarios. Y esto ha existido a lo largo de los años. Es decir, digamos, en el mundo impreso, lo sabemos, ha existido, pero también en muchos casos no hay actualizaciones o sobre todo hay muchas tensiones al aplicar estas excepciones en la era digital. Y esto es importante porque el hecho de que muchos sistemas de derechos de autor no estén actualizados en los aspectos digitales para el uso, por ejemplo, como la conservación, como la educación, como la copia, como el préstamo para la investigación, va a limitar precisamente todo esto, se enfoca todos estos usos de las bibliotecas a la copia física. Y esto significa que el mercado de las obras digitales está de alguna manera relativamente desregulado. Por lo tanto, no actualizar todas estas reformas de los derechos de autor para la era digital puede poner en duda la capacidad de acción de las bibliotecas para poder cumplir su misión, en particular en un mundo en línea en el que estamos y en un mundo, sobre todo vislumbrándolo post pandemia. Entonces, alrededor del mundo tenemos leyes en materia de autor que de alguna manera son restrictivas y es por ello que es necesario abogar por un sistema actualizado que permita a las bibliotecas
ofrecer a los usuarios servicios anteriores como nuevos servicios a la par de los cambios tecnológicos, además de una armonización internacional para asegurar la libre circulación de las ideas y de la información. Entonces, esto ya se mencionó, pero sin unas leyes adecuadas de derechos de autor, sobre todo actualizadas y enfocadas en el escenario digital, pues impacta distintos ODS, como por ejemplo el ODS 4 en la educación de calidad, brindar acceso a la información, tenemos por ahí ejemplos en el ODS 9, en el ODS 17 y por supuesto de manera más amplia en cuanto al acceso a la información, el famoso objetivo 1610 que estoy seguro que todos conocemos. Y por supuesto, todo esto de los derechos de autor podemos tener también distintos temas. Uno de ellos son los tratados internacionales. Remito un poco al 2017, que cuando estaban las discusiones para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se tuvieron reuniones para discutir justo este tipo de tratados y su impacto en el acceso a la información, a la cultura, etc. La postura de la IFLA ha sido que los acuerdos comerciales deben favorecer y no restringir el acceso al conocimiento. Entonces, como lo mencioné al principio, el trabajo de las bibliotecas se basa en un conjunto moderno y completo de excepciones y limitaciones a los derechos de autor. Si bien la legislación nacional suele ser responsabilidad, lo sabemos, de parlamentos, de cámaras y responsables de las políticas nacionales, la influencia de los acuerdos comerciales internacionales y de los tratados también en esta materia es significativa. Y entonces, por ejemplo, también en noviembre de 2017, un grupo de especialistas en derechos de autor, sumado con asociaciones bibliotecarias y representantes de la sociedad civil, nos reunimos en Washington para analizar la relación entre los acuerdos comerciales y los derechos de autor en una era digital, enfocándonos en ese momento en el impacto de las propuestas sobre la mesa en las discusiones en curso sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, pues bueno, se emitieron, me iré un poco más rápido, se emitieron los principios sobre el equilibrio de derecho de autor, los principios de Washington, en donde, pues bueno, se destacan algunas prioridades, como proteger y promover el equilibrio de los derechos de autor, proporcionar excepciones que habiliten precisamente el uso de la tecnología y reflejar los compromisos multilaterales sobre la duración del derecho de autor. Después vino el TEMEC, muy famoso por supuesto por acá, en el cual la IFLA también, pues bueno, emitió una postura importante, porque aquí en México tuvimos cambios en la Ley Federal del Derecho de Autor, sobre todo las medidas tecnológicas de protección a los autores, la gestión de derechos, y también tiene que ver con los proveedores de Internet. Aquí vemos, por supuesto, la declaración de la IFLA, tuvo una preocupación por varios aspectos. En principio fue por el mecanismo de notificación y retirada, es decir, el hecho de que las plataformas en línea puedan remover contenidos por supuestas infracciones al derecho de autor sin necesidad de pruebas ni autorización judicial puede ser peligroso, particularmente cuando la información puede obedecer a un interés público. Entonces, son algunas cuestiones que la IFLA también ha estado, digamos, inmiscuida y nos ha estado apoyando a los países, pero también es necesario, lo mencioné hacia el final, de que nosotros podamos mandar información, preguntar y sobre todo ver de qué forma la IFLA nos puede a todos nosotros apoyar. Entonces, termino con, también pueden observarlo, hay unos principios del CLM, de la IFLA, para asociaciones de bibliotecarios y bibliotecas en enfoques para titulares de derechos durante la pandemia de COVID-19. Esto es con el objetivo de abordar temas relevantes para todos los tipos de bibliotecas y establecen una serie de áreas donde se pueden tomar acciones que permitan a las bibliotecas mantener un nivel de servicio comparable con los usuarios como antes de la pandemia. Entonces, les invito a que vean esto que ha hecho el CLM de la IFLA y también los invito a descubrir la OMPI y ver cómo ustedes pueden apoyar y cómo pueden de alguna forma incidir en todos estos procesos. La IFLA ha hecho un gran trabajo para apoyar la acción internacional para promover, digamos, este conjunto de limitaciones y excepciones a los derechos de autor para las bibliotecas. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de todo lo que ha estado haciendo la IFLA a nivel internacional. Es muy importante que se sumen a esta actividad, que pregunten y que consulten sobre todo todos los materiales que hemos puesto a su disposición en los distintos canales de la IFLA.
Y pues bueno, esto es porque no es posible llevar a toda la gente a Ginebra. Entonces, el éxito del trabajo de la IFLA va a depender en gran medida de la participación a nivel nacional. Entonces, unámonos todos para que podamos hacer un gran cambio en nuestros países y también de la mano de la IFLA. La IFLA siempre está dispuesta completamente a apoyarlos. Finalmente, pues bueno, nos va a complacer ayudarlos con cartas y otro tipo de apoyos. Si hay alguna reforma a los derechos de autor dentro de sus países, tenemos ejemplos muy claros y aquí quiero agradecer, por supuesto, reconocer también la cuestión de bibliotecarios al Senado, que por ahí Alejandra lo sabe bastante bien y seguro, pues bueno, ella estuvo también muy involucrada en esto. Hay muchas personas especialistas en derechos de autor en la región. Tenemos, además de Alejandra, David, Alicia Ocaso, etcétera. También dentro de la IFLA se pueden acercar a Stephen o a Camille, quienes están fuertemente vinculados con el derecho de autor en la región. Muchísimas gracias. Y recordemos que todos somos IFLA y estamos aquí para cualquier duda o cuestión que podamos apoyarles. Me disculpo por no poder estar en la sesión de preguntas. Gracias, doctor Jonathan. Excelente esta invitación a que trabajemos de manera coordinada, ¿sí? Y siempre comunicándonos con IFLA, porque realmente esa es la ruta para que podamos ser más fuertes como sector bibliotecario. Bueno, continuamos con la intervención del doctor Juan Miguel Palma, miembro del Comité Permanente de IFLA-LAC, y lo estaré acompañando en esta presentación. Mi nombre es Alejandra Vélez, soy la secretaria de IFLA-LAC, así que bueno, le voy a dar el paso a mi colega para que comience con la intervención. Gracias. Hola Alejandra, pues muchas gracias, gracias por el espacio y a Reforma y a los organizadores para compartir experiencias en torno al derecho de autor, el COVID-19, enfocado en el acceso abierto en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Pues bueno, a manera de introducción sabemos que la pandemia de COVID-19 pone de manifiesto el desarrollo e implementación de múltiples acciones de carácter informativo en las que la apertura de resultados de investigación es de suma relevancia para la resolución del fenómeno social actual. En ese sentido, resulta relevante mencionar algunas acciones específicas sobre cómo se han implementado los derechos de autor en la pandemia en la región. Como inicio, sabemos que a nivel internacional, algunas argumentaciones sobre derechos de autor en relación con la pandemia del COVID-19 se articulan en el contexto del acceso abierto y ciencia abierta, los cuales desde la Declaración de Bethesda de 2003 asentó que los autores otorgan a los usuarios el derecho para el libre acceso a los datos y publicaciones con avances y resultados de investigación financiados con fondos públicos. Al respecto, la UNESCO, en reunión virtual con representantes para analizar el COVID-19, destacó dos ideas principales: que las barreras comerciales y obstáculos logísticos requieren modificarse, e instó a que los actores de la comunicación académica busquen vías para el libre acceso. Me gustaría comentar dos ejemplos internacionales significativos al respecto. Primero, el Centro Nacional de Datos sobre Genómica de China y los científicos de la Universidad de Fudan en Shanghái, quienes fueron encargados de estudiar los primeros casos manifestados en Wuhan, China, sobre el brote de COVID-19, depositaron en el repositorio de acceso abierto GenBank el kit de diagnóstico del ADN del nuevo coronavirus. Este depósito permitió que los investigadores de todo el mundo libremente analizaran y compartieran datos al respecto. En paralelo, múltiples universidades, editoriales, consorcios, organismos y financiadores internacionales decidieron abrir sus contenidos y en tales acciones se suspenden barreras, embargos, suscripciones, limitaciones de forma temporal. Estas referencias nos permiten dimensionar la significatividad que tiene el acceso y la ciencia abierta ante los fenómenos sociales, y particularmente ponen de manifiesto la flexibilización de derechos de autor para pausar barreras y límites para el acceso a los bienes informativos financiados con fondos públicos. A nivel global, estas acciones coadyuvan con el anteproyecto UNESCO sobre ciencia abierta, publicado en noviembre de 2020, en el que participaron países de Latinoamérica y que acentúa las siguientes ideas principales: que este movimiento existe gracias a los resultados disponibles en dominio público y licencias abiertas, transforma los límites de la propiedad intelectual, son libres de fines y rendimientos económicos, con la única condición de mencionar debidamente a los autores. Este anteproyecto promueve la implementación de licencias Creative Commons, las cuales son permisos alternos que armonizan con los derechos de autor sobre el reconocimiento, la citación,
lo patrimonial, la distribución, la comunicación y cuestiones laborales en cuanto al beneficio de las instituciones para la apertura, el intercambio y el acceso a las manifestaciones. Por su parte, en Latinoamérica, los derechos de autor presentan diversas tendencias que en su mayoría se articulan para replantear y actualizar los instrumentos legales en función de incluir limitaciones y excepciones en las legislaciones de cada país, que concuerden con el contexto tecnológico y digital. Por ejemplo, en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay son contadas las excepciones y limitaciones que se incluyen en sus leyes de autor a favor de bibliotecas y otras instituciones. En países como México, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, tienen similitudes en sus legislaciones de autor al permitir reproducir una obra con fines de preservación o sustitución si el ejemplar se ha extraviado, destruido o ha sido en desuso. En Paraguay y Perú destaca la excepción del préstamo público exento del derecho de distribución, ya que en sus leyes se incluye dicha excepción. Con base en estos ejemplos, se puede definir que en Latinoamérica, de frente a la pandemia, se requiere trabajar en acciones cooperativas regionales en razón de proponer reformas y modificaciones para que las limitaciones y excepciones sean acorde con el contexto y flujo de la información en canales digitales, así como que dicha colaboración sea incluida en los marcos legales nacionales. En Latinoamérica, el movimiento de acceso abierto tiene vinculación con derechos de autor con la premisa de propiciar el libre acceso a los productos financiados con fondos públicos. Y como ejemplo, diversos gobiernos e instituciones han desarrollado e implementado acciones de reforma, modificaciones y actualización a sus marcos legales, a sus políticas y sus documentos normativos para regular dicha práctica. Al respecto, algunos países de Latinoamérica conforman 41 mandatos y políticas de acceso abierto. Aquí en la diapositiva se muestran cuáles son los países y cuántas políticas y o mandatos tienen al respecto. Con base en esta información, podemos definir que los mandatos y políticas de acceso abierto en Latinoamérica se han desarrollado hasta la fecha. Son documentos que tienen estrecha relación con los derechos de autor, ya que coadyuvan con las tendencias y necesidades con que se requiere comunicar los resultados de investigación actualmente y que concuerdan con las garantías morales, patrimoniales y laborales para la disponibilidad, visibilidad y acceso a la información. Al respecto de la pandemia de COVID-19, la sección de IBLALAC en 2020 participó en 2 eventos regionales en los que contribuyó con la perspectiva sobre cómo ha impactado este fenómeno en las bibliotecas de la región. Primero, con la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos y segundo, en el webinar de la sección de IBLALAC. En estos eventos se proporcionaron contribuciones de países como Argentina, El Salvador, Colombia, México, Brasil, Ecuador, Costa Rica, entre otros. Sobre las perspectivas presentadas, se identificó que el acceso a la información en diferentes vías a partir de la pandemia incidió en la flexibilidad de la propiedad intelectual para proporcionar servicios y recursos abiertos para actividades educativas de investigación sin fines de lucro. A nivel local, en México, la Ley Federal de Derecho de Autor protege la creación y la propiedad intelectual de diversas obras. Sobre este instrumento legal, a partir del 2018, existe una propuesta de modificaciones para las medidas tecnológicas que controlan el uso que se hace de las obras con derechos de autor, cuya idea está centrada en que cualquier copia privada de canciones, películas o libros que se guarden en dispositivos privados generarían compensaciones a los titulares de derechos, independientemente de las excepciones asentadas en la citada ley para el usufructo de los fines sin lucro para la educación en la investigación. En paralelo, los derechos laborales son garantías relacionadas con la propiedad intelectual de bienes y servicios producidos por las entidades. Al respecto, la Ley Federal de Trabajo de México, en su artículo 163, capítulo 5, sobre las invenciones de los trabajadores, señala lo siguiente: los creadores de alguna manifestación tienen derecho a que su nombre figure en el producto desarrollado. Es decir, confirma que los derechos morales son irrenunciables. Y en materia de derechos patrimoniales sobre reproducción, distribución, comunicación y transformación, le corresponden a la institución en que se desarrolló la manifestación y por la que se remunera salarialmente al creador, de acuerdo con algunas ideas y planteamientos de la OMS. Las referencias presentadas ponen de manifiesto que los derechos de autor requieren articularse para permitir excepciones para el uso de obras de terceros, para la educación, investigación sin fines de lucro, así como articular que las instituciones tomen decisiones sobre los tipos de acceso que proporcionarán a las obras producidas con fondos públicos. A continuación, mi colega Alejandra hablará sobre Colombia y los derechos de autor. Perfecto, muchas gracias Juan Miguel. Bueno, en el caso de Colombia, pues me imagino que como en casi todos los países fue
inicialmente en la ley de derecho de autor, cuando se dio pues como todo este despliegue, fue un trauma bastante grande para las bibliotecas porque, digamos, realmente adoptar estas medidas fue un choque para, digamos, todo este proceso de servicio de las bibliotecas. Hablaban inicialmente que nos iban a cerrar el servicio, que no íbamos a poder prestar libros, fue terrible. Entonces, nos reunimos como sector bibliotecario para poder llegar hasta el gobierno, hablar con ellos y sentarnos a decirles qué realmente nosotros pensábamos y queríamos de esa ley. Y a partir de ese momento, el sector bibliotecario, pues digamos, en el mismo trabajo con los tomadores de decisiones, pudimos lograr que efectivamente estas limitaciones, excepciones se dieran en la ley de derecho de autor. Entonces, ahí hablamos de conservar y proteger el patrimonio cultural, que es un tema que en regiones por lo menos es bastante relevante para la preservación de las culturas ancestrales, reproducir en forma individual una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de que sea extraviado, de que sea destruido o pues obviamente por inutilización del mismo documento, y que las bibliotecas públicas pudieran reproducir para el uso exclusivo de sus lectores y cuando ello les sea necesario para su conservación o para el servicio de préstamos a otras bibliotecas también públicas. Entonces también fue un logro que nosotros pudimos, digamos, pues, adquirir cuando estuvimos en esa discusión. La Biblioteca Nacional de Colombia, pues esa es una excepción específica para esta biblioteca, podrá efectuar una reproducción de los ejemplares allí entregados. Como ustedes saben, pues obviamente las bibliotecas nacionales tienen el depósito legal y pues son ellas las que conservan toda esta producción intelectual de los países, por lo tanto es indispensable que esta excepción se diera en este caso. Gracias, Juan Miguel, podemos continuar. Bueno, pero entonces, digamos, en ese mismo marco de la ley de derecho de autor, hay otras leyes que también están digamos, transversales a ese proceso que venían desde antes, como la ley del libro, ¿sí? Que consagra pautas para el servicio de fotocopias. Obviamente la reprografía es importante y mucho más, digamos, en el caso de las bibliotecas académicas. También es de especial interés para las bibliotecas conocer la ley 1379 del 2010, por la cual se organiza la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que contiene las disposiciones relacionadas con el depósito legal y enfatizar en su artículo 20. Entonces, como ven, no solamente es enfocarnos a la ley de derecho de autor, sino como otras leyes también regulan este proceso. Continuamos, Juan. Bueno, hay un tema muy importante que se trató en la Declaración de Panamá y dice que queremos más ciencia y la queremos abierta. Consideramos necesario transitar hacia modelos colaborativos de creación, gestión, comunicación, preservación y apropiación entre la academia, la ciudadanía, el Estado y la empresa. Por tanto, reconocemos que para abrir la ciencia se requiere ir más allá del acceso abierto. Necesitamos recuperar el rol protagónico de la sociedad y reivindicar el derecho legítimo de los ciudadanos a producir y aprovechar la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, digamos que esto todo, obviamente, también está apoyando todo lo que tiene que ver con la ley de derecho de autor dirigido a la ciudadanía. No es solamente, como lo decía la doctora Loida, que se le dé ese derecho a los que están, digamos, produciendo los documentos intelectuales, sino que también se le permite a la ciudadanía ese aprovechamiento, de no cerrarlo solamente a los que hacen el producto. Bueno, y en el caso de los ODS, yo quería traer esta reflexión, me parece muy interesante, de Paola Andrea Ramírez, en el 2018, que dice que en América Latina la ciencia abierta es un medio oportuno para lograr una mayor cooperación y visibilidad científica regional e internacional. Los problemas globales enunciados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el cambio climático, ciudades sostenibles, exigen proyectos internacionales e intersectoriales que extiendan las plataformas de cooperación y promuevan el reconocimiento y la integración de diferentes capacidades de investigación con beneficios comunes. Las disciplinas que tradicionalmente han trabajado en abierto constituyen un aliado fundamental para conocer los beneficios y riesgos implicados en las iniciativas abiertas aplicadas a la ciencia. Como ustedes saben, las bibliotecas ahorita, mucho más con esto de la pandemia, nos hemos apoyado demasiado en lo que es la ciencia abierta, ¿cierto? En lo que, digamos, son los documentos que están en Open Access, en lo que realmente nos ha dejado ver las mismas editoriales
cuando hacen su apertura para que nosotros podamos tener acceso a los libros electrónicos. Sería muy costoso para las bibliotecas en estos momentos tener que adquirir, pues digamos, una producción intelectual que no va a poder adquirir con presupuestos tan ajustados como los que tenemos en Latinoamérica. Entonces creo que la posibilidad de tener acceso abierto a la documentación y a la producción intelectual internacional ha permitido que las bibliotecas también tengan otro tipo de servicio y diferenciador en cuanto a lo que he venido prestando. Bueno, y esto también obviamente tiene que ver con los ODS y derechos de autor. Hablamos que el ODS 1610 menciona que su indicador incide en derechos de autor para promover libre acceso a productos financiados con fondos públicos. Y además garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las legislaciones nacionales y los acuerdos internacionales. Y además que el número de países que adopten y aplican las garantías constitucionales, legales y de la política para el acceso a la información. Entonces lo que veníamos diciendo ahorita, efectivamente es importante que nosotros tengamos la posibilidad de seguir generando ciudadanía, ¿sí? de seguir sensibilizando frente a las necesidades de cómo acceder a información de peso, pero que también sea abierta. Bueno, y hay unas recomendaciones y tendencias pues, que queremos también mencionar en esta presentación. Hablamos de la OMPI sobre los ODS y dice que Latinoamérica requiere fortalecer limitaciones y excepciones a bibliotecas y otras instituciones, asentar en políticas y marcos jurídicos de cada país, relación entre ODS, que es el 1610, de derechos de autor, derechos laborales y acceso libre ante COVID-19, las instituciones tomen obviamente decisiones sobre acceso libre a recursos financiados con fondos públicos y obviamente fortalecer en la región instrumentos legales para que el libre acceso pase de ser acción de buena intención a ser formalizada. Obviamente todo este proceso se va a dar en la medida en que nosotros como gremio bibliotecario empecemos también a inquietarnos por tocar las puertas del gobierno y decirles, bueno, necesitamos sentarnos y mostrar que efectivamente nuestros servicios no son limitados a lo que de pronto está pensando usted allá encerrado como gobierno, sino también a lo que las comunidades necesitan desde el servicio de las bibliotecas. Bueno, y una de las recomendaciones que también tenemos de la Guía de Derechos de Autor de Colombia es que la biblioteca debe explicar la importancia y contenido del derecho de autor, estimular a sus usuarios a que se acerquen a las tecnologías de la información, colocando de presente el respeto al derecho de autor de las obras publicadas en Internet. Por lo menos en Colombia, las bibliotecas universitarias hacemos mucho énfasis en este tipo, digamos, de preservación, de sensibilización frente al plagio. La idea es que, obviamente, los estudiantes que van a ser los futuros productores intelectuales, ellos entiendan la importancia de prevenir el plagio y que realmente realicemos productos intelectuales de peso a través, obviamente, de la búsqueda de información en herramientas que realmente permitan tener una información científica y académica que sea relevante. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero haya sido de gran interés para ustedes. Bueno, continuamos entonces con las preguntas. Voy a mirar a ver, porque acá tenía una pregunta de uno de los asistentes. A ver, dice, ¿cuál es la diferencia entre el dominio público y el acceso abierto? Quisiera saber quién de nuestros ponentes quisiera responder esta pregunta. La doctora Loida. Alejandra, yo puedo comenzar y así Perfecto, doctora Loida. Demás colegas si pueden poner su cámara on, pueden también contribuir. Bueno, pues lo más fácil, ¿no? Para diferenciar el dominio público y el acceso abierto es, por ejemplo, el dominio público es el patrimonio que está libre de exclusividad, como hay algunas canciones, algunas películas, algunas publicaciones. Entonces, la diferencia mayor está que el acceso abierto es otra cosa, es más sobre producción científica o académica. Cuando publican artículos,
se guardan en repositorios que pueden ser de universidades o pueden ser en bases de datos también que van de vendedores. Entonces, eso ahí, pues, algunas veces, pues, como sabemos, no es abierto a todo el mundo, hay que pagar. Entonces, ahí es donde se aboga y se lucha porque sea abierto. Claro que siempre alguien va a pagar por eso, pero cuando es abierto, pues quiere decir que tiene acceso las personas sin tener que pagar. Y aquí voy a dejar a ver a los demás que puedan contribuir. Sí. Bueno, dale, Claro. Juan Miguel, bien. Adelante, adelante, adelante primero. Sí, sí, sí. Tranquilo, Juan Miguel. Dale. Ok, bueno, gracias. Pues sí, particularmente como menciona Loida, el dominio público está asentado en su mayoría de las veces, en las leyes de autor de cada país. Y en algunos cumple después de que muera el autor, de que fallezca el autor, que tenga los derechos morales, radica entre 50, 70 o hasta 100 años. En el caso particular de México, son después de 70 años de fallecido el autor, que la obra entra en dominio público y en la cual ya puede ser de acceso, puede tener acceso a través de cualquier medio, principalmente impreso. En materia del acceso abierto, una particularidad que sí, como bien igual contextualiza Loida, es en el contexto académico y científico. Pero estas obras particularmente tienen la especificidad de que son financiadas con fondos públicos, ya sea en parte, es decir, que hayan utilizado recursos de las instituciones o que completamente hayan obtenido algún recurso para llevar a cabo este producto académico. Entonces, esa es la forma en la cual, bueno, se comenta que puedan ser de acceso abierto. Como comentaba ahí en la presentación, existen algunos derechos laborales que aplican en su mayoría en gran parte de los países que tienen estas legislaciones, estos instrumentos legales, y en los cuales están implicados tanto derechos morales como derechos patrimoniales, y que las instituciones en el movimiento de acceso abierto debe fortalecerse en que tomen decisiones sobre la disponibilidad de estos recursos, puesto que trabajan con fondos públicos, sobre todo aquellas instituciones de educación e investigación públicas. ¿Vale? Gracias. Gracias, Juan Miguel, muy amable. Doctora Angélica, doctora Elizabeth. Sí, mira, solo para complementar, Alejandra, porque bueno, con la respuesta de Eloy y Juan Miguel, en el caso de Chile, ¿cierto? También entran en dominio público después de los 70 años, ¿cierto? Porque una vez que se hizo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ustedes saben que en esos casos aplica la legislación, entre comillas, que tiene más años o que es más castigadora, como me gusta decirlo a mí claramente, porque antes Chile tenía solo 50 años. Entonces, en el momento que se firma este tratado, se asume la legislación o los años, en este caso, de la legislación, perdón, de Estados Unidos. Y con respecto, bueno, al acceso abierto también, tiene que ver, ¿cierto? En el caso de Chile, la mayoría de las obras que son publicadas con fondos públicos y que tienen que ver no solo con la investigación, sino con la creación literaria, etcétera, son de acceso público, con algunas excepciones, ¿cierto? En donde hay fórmulas o cosas que puedan perjudicar a los autores. Así que solo eso para complementar. Gracias. A usted, doctora María Angélica. Doctora Elizabeth. Yo creo que sí, lo que han dicho, los que se ha dicho anteriormente, sí, esas son las diferencias. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth. Perfecto. Bueno, voy a darle respuesta a una última pregunta para poder cerrar porque ya nos pasamos del tiempo. La pregunta es: ¿qué pasa en Colombia con los estudiantes que no respetan los derechos de autor? Bueno, para este caso particular, en Colombia lo que estamos, obviamente, por una parte, las universidades sancionan a los estudiantes que cometen, que están, digamos, con plagio, ¿sí? Que les identifican plagio, entonces lo que hacen es que, digamos, son expulsados de la universidad. Pero en las regiones, por ejemplo, lo que estamos haciendo es formándolos, porque creo que también es empezar a formar a los estudiantes, más que el hecho de sancionarlos, es enseñarles cuál es el derecho de autor, ¿sí? Qué implicaciones legales tiene
el hecho de hacer plagio. Entonces, lo que estamos viendo en las regiones básicamente es eso, porque digamos que aquí hay demasiada desinformación. Entonces, la idea es empezar a formarlos y a mostrarles también qué rutas de acceso a información de peso tienen ellos para poder, digamos, hacer documentos académicos y científicos que realmente respondan a las necesidades de las comunidades académicas también. Bueno, esa es la última pregunta que pues he identificado en el chat. Espero haya sido pues demasiado de bastante importancia para ustedes este webinar, y muchísimas gracias por la atención prestada. Bueno, nos esperamos en otro momento. Muchísimas gracias y hasta luego. Feliz tarde. Bye. Gracias. Ay, chao. Gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu moderación.